Muy buenas amigos, ¿qué tal? Lunes 26 de julio, un día más en el Santiago Bernabéu viendo cómo va avanzando la reforma de nuestro templo. Vamos a ir echándole un vistazo a los detalles del estadio. Quédate hasta el final del vídeo porque entraré en el interior y no quiero que te pierdas nada porque van volando tanto fuera como dentro. Vistazo rápido a la Torre D y ahora a la cubierta del fondo norte. Vamos a ver si vemos detalles relevantes. Muchísimo movimiento en la zona de acopio de materiales hoy. Ahí podemos ver los camiones grúa cómo están trabajando en la fachada del fondo norte. Continúan retirando esas casetas y por aquí a mano izquierda en la nueva torre, en el torreón, no han colocado todavía los paneles de encofrado y me da que pensar que ya no van a colocar más ahí y el torreón va a crecer de manera distinta porque llevan ya varios días con esa misma configuración. Así que venga, vamos a recuperar el paseo habitual alrededor del estadio y vamos con un nuevo vídeo hoy. Suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo. Vamos bajando ya por Padre Damián, dirección Plaza de los Sagrados Corazones, y hoy quiero saludar a dos nuevos miembros premium: Pablo González, que al pobre ayer le dejé sin su camiseta y su presentación de Florentino Pérez, y a DJ Matías Oficial. Muchas gracias chicos por el apoyo que me dais, y ya sabes, si quieres ser miembro premium del canal y apoyarme un poquito más, le das aquí abajo al botón de unirte y podrás disfrutar de todas las ventajas que ofrecemos. Llegamos ya a la altura del torreón y el nuevo edificio del lateral este. Vamos a echar un vistazo a ver si vemos algún tipo de avance en la ejecución de la estructura. Por cierto, como esto sigue así, los únicos fichajes que vamos a ver esta temporada son los que hacemos aquí, las presentaciones de los miembros premium, porque vaya tela. Venga, vamos a echar un vistazo, subimos la mirada y acercamos zoom. Están trabajando ahí arriba en la parte superior, ahí en la altura de ese descansillo, están haciendo algún tipo de trabajo de soldadura, así que pronto tendremos las placas del forjado colaborante en esos dos descansillos que faltan. Vamos a continuar bajando Padre Damián. Hoy, en la mañana de hoy, han traído ya la base de una de las grúas LR, esas enormes grúas que se van a encargar de bajar la antigua cercha de Padre Damián, que la tenemos aquí arriba. Vamos a echar un vistazo ahora. Fijaros, aquí la tenemos, está sobre la capa de zahorra que han echado para que pueda moverse, y todavía falta por montar muchísimas piezas porque esta grúa es realmente enorme, es muy parecida a las que vimos al inicio de la obra en el fondo sur y fondo norte. Por cierto, y arriba vemos las piezas que colocaron en la antigua cercha y se van a utilizar para el descuelgue de esta enorme estructura. Alejamos zoom de nuevo. Luce el sol hoy en Madrid, temperatura muy agradable, creo que no llegamos a los 30 grados y así sí da gusto, así sí da gusto grabar. Fijaros aquí este plano con la grúa desde detrás. Vamos a seguir bajando hacia la Plaza de Sagrados Corazones a ver qué vamos viendo. Por cierto, quiero que os fijéis ahí arriba porque creo que están desmontando la valla que va en lo alto del gallinero. Ahí podéis verlo, os voy a acercar mejor con otro zoom. Ahí lo podemos ver mejor cómo han retirado parte de esas chapas metálicas en el extremo más hacia el fondo sur. Día de poda, están podando los últimos arbolillos que quedaban aquí en la zona y vamos a aprovechar para mirar aquí a través de la valla. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí tenemos la cabeza de la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones, que dentro de muy poco tendrá que ir cubriéndose con ese adoquinado que hemos visto, o solado más bien. Vamos a asomarnos a la plaza de Sagrados Corazones, ya a punto de cruzar y enfilar Avenida de Concha Espina, pero antes vamos a hacer un zoom ahí a la parte superior de la Torre A. A priori no vemos avances significativos. Ahí tenemos el Torreón A, que dentro de muy poquito debería empezar a ganar otro nivel más de altura con esos paneles de encofrado. Dejamos zoom, disfrutamos de este nuevo plano general. Y para la primera quincena de agosto
tendremos la operación de bajada de la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Por cierto que aquí continúan llegando nuevos camiones para montar esa enorme grúa, una de las primeras. Ya sabéis que tiene que venir dos. Vistazo frontal a la torre A, empezamos a disfrutar de los avances en la fachada del fondo sur del estadio. Vamos a acercarnos a esa galería porque veo que están colocando andamios en ese nivel superior a la zona con cristalera, y espero que dentro de muy poquito todas esas ventanas, tanto de ese nivel como del superior, desaparezcan. No le debe de quedar mucho, pero sí, todo el tramo frontal de la fachada, ahora lo veremos más adelante cuando lleguemos a la altura de la tienda provisional, está completamente destrozado. Siguen avanzando los trabajos para la remodelación del estadio y que quede realmente espectacular. Por cierto, la tienda provisional, esa no va a ser la tienda definitiva que vaya en el nuevo Bernabéu, pero ya os digo que va a haber una tienda. Lo he comentado en el vídeo que he subido esta mañana, en el que analizo los ingresos que va a tener el estadio, que va a generar dentro de unos años cuando esté completamente operativo, y os animo a que vayáis a verlo, Esto es un no parar, como siguen retirando fragmentos de hormigón de las distintas galerías. Esa placa en la que está trabajando ese operario debe quedar como esas dos que veis ahí a mano derecha. Ahí harán algún tipo de ampliación después, porque de momento están las armaduras vistas y han dejado esos salientes, y no sé si ahí irá algo nuevo. Fijaros cómo siguen trabajando, hay mucha gente siempre aquí lo que podéis ver a este señor siempre disfrutando de las obras, es increíble. Y arriba podemos ver cómo están subiendo con estas grúas elevadoras o telescópicas, no sé si dice así. Tenéis un vistazo y volvemos a bajar la mirada para que veáis el estado que presenta la fachada del fondo sur. Vamos a girar, vamos a llegar hacia la torre B, ahí la tenemos completamente descabezada, ya sin losa superior, y ahora enseguida subiremos por Paseo de la Castellana y espero ver avances significativos en la torre C, porque estaba notablemente algo más avanzada que la del fondo norte en su demolición, y ahora nos acercaremos a la valla y veremos cómo están desmenuzando los grandes fragmentos de hormigón que han ido bajando estos días de lo alto de esta torre. Plano general del fondo sur, llegando a Paseo de la Castellana, a Plaza de Lima. Tenéis este plano general. Voy a aprovechar para hacer también un zoom a la parte superior del carretón, que como ya vemos tiene colocados esas piezas, esos semicírculos sobre los que deslizarán los cables de izado, y ahí los tenemos bajando hasta la parte inferior de esa cuna amarilla que en el extremo sur deberá elevar la megacercha número 3. Aprovechando que ya nos acercamos, no os corto el plano y nos vamos a asomar aquí para ver cómo están desmenuzando todos los pedazos de hormigón y tratando de separar las armaduras. Eso hasta hace unos días formaba parte de la parte más superior de la torre C. Ahora vamos a seguir caminando, subiendo Paseo de la Castellana, llegaremos a la torre C para ver qué estado presentan, y después me volveré a las taquillas del Tour del Bernabéu, que están en esta esquina, para sacar la entrada y acceder al interior del estadio. Estamos ya frente a la fachada del lateral oeste en Paseo de la Castellana, y aquí la actuación más destacada que tenemos es la retirada ya por completo de todas las letras que había en la fachada y que ponía Estadio Santiago Bernabéu, y además también, ya no lo podemos ver, el escudo que forma parte de la fachada, y creo que sacaremos un plano mejor desde el fondo norte, pero bueno, ahí atrás intuimos los hierros que soportaban ese gigantesco escudo. Ubicación frontal a las dos torres C, la nueva y la actual,
hacemos zoom a la parte superior porque veo a operarios trabajando en la planta más alta. Todavía les quedan por retirar las vigas del tramo superior y la estructura metálica que está justo en el corazón de la torre, así que a ver si esta semana conseguimos retirar esa parte superior de la torre. Plano a la futura nueva torre C. Vemos ahí la gran cantidad de paneles que hay ya instalados en todo el perímetro de esas rampas de acceso y evacuación de la torre. Vamos a continuar, vamos a acercarnos a verlo desde el fondo norte. Fijaros, aquí siguen llegando grúas. Aquí tenemos al tirachinas en esta posición. Voy a ver si está haciendo algo reseñable en esa zona. Aquí vamos a echar un vistazo desde abajo a la cercha del fondo norte. Vamos a elevar la mirada y nos dirigimos al carretón para ver cómo cuelgan desde lo alto también este manojo de cables que son de nylon, por cierto, y que conecta con la cuna inferior. Plano de las 2 megacerchas en espera de ser izadas, y ahí al fondo, tapado con un carretón, tapado por la grúa, el carretón del fondo sur. Estaba pasando por la puerta de ahí y han pasado un par de operarios con los toros mecánicos. Se han puesto a gritarme que si estaba en directo o no, y claro, me han desconcentrado y ya no sabía ni lo que decir. Son unos absolutos cracks. Bueno, vamos a avanzar un poco hacia el fondo norte. Por cierto, ahí detrás veo esas piezas naranjas. Os voy a hacer zoom para que lo veáis, pero creo que son las piezas que hemos visto en vídeos anteriores en el fondo sur y que se van a utilizar para la configuración de los cubos que conectan las cerchas con los carretones. Fijaros la gran cantidad de piezas metálicas que se van amontonando en esta zona de acopio de materiales del fondo norte. Vamos a alejar la mirada, disfrutamos de este plano. Hasta luego, crack. Vamos a disfrutar de este plano de la nueva cubierta del fondo norte. Hacemos zoom a la parte superior para ver la estructura de andamios, cómo siguen trabajando sobre ella. Y ahora accederemos al interior del estadio para ver los últimos avances de la obra. Así que, amigo, ya sabes, quédate hasta el final del vídeo y no te arrepentirás. Por cierto, que os lo había prometido antes y no había sacado este plano. Ahí podemos ver como ya no queda ni rastro de las letras, y ahora cuando pase el autobús tampoco del escudo. Ya no queda absolutamente nada, y en los próximos días entiendo que veremos cómo desaparecen también esas piezas metálicas. Pues aquí estamos, amigos, de nuevo en el interior del estadio Santiago Bernabéu, viendo los avances espectaculares en la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones porque vas a flipar con todos los vídeos que tenemos preparados para ti durante este verano. Venga, vamos a arrancar a analizar en detalle todos los cambios que se están produciendo en el día de hoy. Han terminado ya con la demolición del tramo de muro pantalla que quedaba en el cierre del foso en el fondo sur. Ahí podéis ver cómo están retirando los pocos escombros que quedan en esa zona. Aquí abajo podemos ver las armaduras que había contenidas en el hormigón de ese tramo, y ahora vamos a ir recorriendo el interior del foso porque tenemos novedades. Aquí siguen trabajando en completar las armaduras de esa zona. Esta desde aquí ya está completamente hormigonada y falta por instalar en este tramo de aquí esas piezas enormes de acero que van en el hormigón. Y aquí podemos ver cómo han colocado una nueva pieza más. Ahí vemos el balancín y ahí al fondo podemos ver la nueva pieza que han instalado hoy. Van realmente rápidos, van a ir cubriendo el foso de manera muy rápida. Y también ahora nos vamos a fijar en cómo llevan hormigonadas las ménsulas de este tramo más cercano a las gradas del lateral oeste. Ahí vemos cómo llegan hasta el tramo final, están hormigonando los últimos tramos y dentro de muy poquito esperemos ver cómo hormigonan estos de aquí, que nos van a brillar con mejor punto de vista para poder disfrutar de todos los detalles. Vamos a seguir disfrutando de todo lo que va ocurriendo en el terreno de juego. Vamos al fondo norte, vemos cómo ya han terminado de retirar el hormigón que quedaba en el tramo más cercano en la conexión con la cueva y la grada del fondo norte.
Ayer estaban trabajando en ello y vemos cómo están también cubriendo con esos plásticos el último tramo, la última franja. Lo vemos ahí al fondo, voy a haceros zoom para que lo veáis mucho mejor. Ese tramo de ahí, con esos plásticos de color negro, y cómo están encofrando ya el murete que va a delimitar la zona con las placas del césped retráctil y la grada del fondo norte. Ahí veis esa pequeña armadura, y a este tramo de aquí es en el que ayer estaban trabajando, quitando los últimos fragmentos de hormigón que quedaban. Plano general de nuevo, y volvemos a acercar la mirada a toda esa gran explanada de hormigón que va creciendo, que bien se pueden ver los raíles, o sea, van por pares y paralelos. Vemos como ese esquinazo del fondo norte está ya totalmente hormigonado, vemos cómo están trabajando en esta otra zona. Acerco zoom para que veáis cómo están trabajando con el helicóptero sobre el hormigón fresco. Ahí lo podéis ver. A eso en el mundillo le llaman helicóptero, por lo que me han dicho en varios comentarios ya. Voy a subir un poco la mirada para que veáis. Fijaros cómo está ese otro operario regándolo para ir controlando el proceso de fraguado, y que bien se ven los pares de raíles. Por ahí irán 6 placas, aunque voy a hacer un vídeo en el canal hablando sobre ello. Finalmente van a ser 6 placas en las que se van a dividir, 6 grandes franjas en las que se va a dividir el terreno de juego. Y fijaros, otra gran novedad en el día de hoy: están colocando los paneles de encofrado en la que va a ser la futura grada que va a estar delante del palco de honor. Ahí veis esos tableros de color amarillo, y tengo muchísimas ganas de ver cómo se van completando. Vamos a volver al terreno de juego una vez hayamos hecho el recorrido completo por la grada del lateral este. Fijaros la gran cantidad de armaduras y el movimiento de tierras que están realizando con esa máquina retroexcavadora de color rojo que tienen amontonado en esa zona. Esta zona de aquí me tiene un poquito desconcertado, porque pensaba que iban a hacer una losa en la parte superior de la bóveda del túnel de Adif, y de momento no lo intuyo. Vamos a bajar a ese tramo en el que tienen colocados los moldes para el hormigonado, y es que esto va a ir realmente rápido. Y si os fijáis ahí en la derecha, están echando ese hormigón de limpieza para acometer enseguida un nuevo tramo de raíles. Os voy a acercar el zoom, ahí lo podéis ver mejor. Recordad que luego vais a tener vídeo en 4K, disfrutando de todos los detalles al máximo. Lo tendréis subido después de este vídeo, así que suscríbete y no te lo pierdas. Estoy subiendo muchísimo contenido ahora antes de irme de vacaciones, y creo que os está gustando bastante. Y ahí tenéis un planito general del encofrado de lo que va a ser las futuras gradas que van a estar delante del palco de honor. Alejamos la vista de nuevo, vamos a ver cómo comienzan a retirar tierra y fragmentos en esta zona del fondo sur. Recordad que dentro de muy poquito toda esta zona de aquí abajo la vamos a tener que tener completamente liberada para que continúen ejecutando esos raíles de drenaje, que lo vemos ahí. Y por cierto, estoy viendo que han hormigonado un nuevo tramo junto a las ménsulas. Este tramo aquí, si os fijáis, está gris más oscuro. Dentro de poquito tendrán eso completamente hormigonado. Es una auténtica pasada lo que están haciendo en el estadio, ¿eh? Esto lleva una velocidad de crucero increíble. Voy a hacer zoom a esas piezas que hay en la zona frontal a la grada abatible. Fijaos en esas piezas que tienen ahí esa curvatura. No sabría deciros si esas piezas van a ser para los banquillos. Me parecería un poco pronto, ¿no?, tenerlo todo esto ya listo aquí. Sé que me decís vosotros, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Voy a echar ahí un vistazo a todo el material. Fijaros cómo ya están encofrando la armadura en esa parte del terreno de juego, ¿eh? Ahí tienen los paneles de encofrado colocados, y dentro de muy poquito procederán a su hormigonado. Ahí llegamos ya a la zona
del fondo sur. Alejamos la mirada para ver todo de nuevo en contexto y vamos a subir a ver los avances en los torreones. Vemos ahí a gente trabajando. Luego todos estos detalles los tendréis mucho más detallados en el vídeo en 4K, de todos los detalles de la obra. Y vamos a ir recorriendo la estructura de la nueva cubierta del lateral este, dirección hacia el fondo norte. Ya sabéis que la conexión de la megacercha número 2 ha dado un poquito de guerra, la verdad es que no sé cuáles son los motivos, pero nada, ahí siguen trabajando y siguen sin completar la unión con las piezas blancas que hemos visto que las tienen fuera del terreno, fuera del estadio. Ahí podéis verlo muchísimo mejor, con más detalle. Y aquí os muestro un plano de cómo tienen ahí la bomba de hormigonado. Han estado hasta hace nada hormigonando ese tramo. Y es verdad que en algunos vídeos iba diciendo yo que no sabía que era esa pieza metálica que hay en las ménsulas. No es otra cosa que unos paneles de encofrado y luego los van retirando, como por cierto lo están retirando en esa zona ahora mismo. Así que para mí, misterio resuelto. Y nada más, amigo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que estés disfrutando de las obras tanto como yo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Te dejo estos otros vídeos para que puedas seguir disfrutando de las obras de la Casa de Toros madridistas. Nos vemos en futuros vídeos. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Hasta la próxima, madridistas. Chao, chao.